Primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro, una epístola fascinante, tan buena que la deberían de escuchar, pero son pocos los que la quieren escuchar. Es una carta que es tan buena que muchos tienen miedo de leerla y de entenderla. ¿Por qué? Porque es una carta que aborda el sufrimiento. Y aquí entre nos, ¿a quién le gusta el sufrimiento? Yo creo que a nadie. Y de repente tenemos el pensamiento de ni lo digas porque la boca se te haga chicharrón, ¿no? No lo invoques, dicen algunos. Y tenemos miedo de hablar del sufrimiento. Sin embargo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes han sufrido? Yo creo que el 100% de los que estamos aquí levantaríamos la mano. Hemos sufrido de muchas maneras. Nos han traicionado, nos han roto el corazón. Hemos sufrido financieramente, hemos sufrido emocionalmente, hemos sufrido en la salud. Pasamos por etapas donde hay crisis familiares, crisis existenciales, crisis matrimoniales, crisis económicas. Entonces, el sufrimiento es algo que no nos gusta, pero es necesario escucharlo. Y esta carta de eso se trata. No nos gusta, pero es importante saber lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Lo primero que nos enseña Pedro en esta epístola es que el sufrimiento es necesario, pero también el sufrimiento tiene un propósito. A diferencia de aquellos que no caminan con el Señor, el sufrimiento se convierte solamente en dolor, pero no hay un propósito. Te van a perseguir, te van a hacer bullying, te van a hacer muchas cosas por una sencilla razón: decirte cristiano. Por orar públicamente, por decirles, mándanos tu petición de oración. Y eso es ofensivo, no queremos que se ore, no queremos que nadie mande oraciones en ningún lugar. Si en la escuela propones, está el taller de filosofía, está el taller de Friedrich Nietzsche, está el taller de Sigmund Freud, y tú dices, quiero hacer el taller de Jesucristo, no. Ese no se puede, ¿verdad? Intentas hacer cosas buenas, como aprendimos la lección pasada. Intentas hacer cosas diferentes que agraden al Señor, que traigan vida, que traigan esperanza. Por un ratito son bienvenidas, pero después se vuelven chocantes. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de seguir al Señor Jesucristo. Y no es la excepción con nosotros. Ser cristianos automáticamente conlleva una persecución y un sufrimiento, que si vamos a andar, como dicen por ahí, de Magdalenas, y lo digo en el sentido de ya ven que eran las lloronas, que todo el tiempo llorando, y ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian. Pues vas a caminar en ese sentido toda tu vida sin el propósito, sin el gozo, sin la felicidad, sin que se cumplan las promesas de Dios en tu vida. Entonces es mejor entenderlo para disfrutar el proceso, para tener gozo, para tener paz en medio de la tormenta. Algunas estadísticas muy generales que estaba leyendo es que, por ejemplo, en solo un mes hay un promedio de 300 cristianos asesinados por seguir a Jesús, y esto solamente es en Estados Unidos. En un mes, 300 personas asesinadas. Aquí en México no tenemos así esas estadísticas muy precisas, pero sabemos que es cierto. Quizás decimos aquí donde vivimos, en nuestra ciudad, no. Pero mira, aún en nuestro estado y en los estados vecinos, cuando ya te metes en ciertas zonas, algunos que me han acompañado nos han corrido, nos han amenazado de muerte y de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay esta persecución. En un mes hay un promedio de más de 200 iglesias que son quemadas, destruidas o totalmente destruidas, vandalizadas o totalmente destruidas. Y ustedes dirán, ¿a poco eso sucede? Bueno, los que ya tienen aquí más de 6 años, 7 años, quizás se recuerdan cuando visitábamos un pueblito que se llama La Estrella.
Los que ahorita van, no se vayan a espantar, pero ahí donde tenemos el segundo comedor, donde se dan la vuelta para Buenavista, el pueblito de la esquina, esa es La Estrella. Ahí nos fueron a quemar la iglesia. Y todavía se ve el lugar vacío, todavía se ve el tizne, o cómo se llama eso, donde se quemó. Y el día que lo hicieron me hablaron por teléfono y se oía la angustia, los gritos, porque fueron a apedrear las casas de los que se reunían con nosotros, les fueron a romper sus vidrios, fueron con palos, con machetes, y lo que acabábamos de construir fueron a destruirlo y quemarlo. En un mes hay un promedio de más de 800 cristianos que serán golpeados, torturados, violadas o encarcelados a causa de su fe. Y esto lo vemos mucho en el otro lado del mundo, ¿verdad? En el Medio Oriente. Solo por ser cristianos es pena de muerte en estos países. Y la lista sigue y sigue y sigue. Y como va caminando nuestra sociedad, cada vez lo vemos que sucede con nosotros. Sucede en comunidades, entre comillas, libres, que se habla de tolerancia, ¿verdad? Se habla de libertad. Y cuando quieres ejercer tu libertad, ¿qué sucede? Bueno, este grupo sí puede ser libre, pero ustedes no. ¿Y por qué no? Pues nada más, porque son cristianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Dice Juan capítulo 15 versículo 18: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Y estas palabras son de ánimo, porque no eres el único. En otras palabras, no eres el único que le sucedió, no eres el único al que le va a suceder. Y mira, cuando nos ponemos en perspectiva con otros o con el Señor Jesucristo, no llegamos ni a la primera rayita de lo que ellos tuvieron que pasar por causa del evangelio. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de estar listos, de estar preparados. La Biblia nos enseña que no desconocemos las armas de nuestro enemigo. Y si yo les preguntara, ¿conoces las armas de nuestro enemigo? Yo creo que conoces sus armas. ¿A poco no? Platicaba con una persona apenas el jueves y hablamos del pecado y ciertas cosas. Y yo le decía, mira, cuando uno peca, Juan nos enseña, ¿verdad? Hijitos míos, si tú pecaste, abogado tenemos para con el Padre, ¿sí o no? Que es Cristo Jesús. Sabemos que si pecamos podemos venir delante de Dios y arrepentidos en oración, decirle, Señor, perdóname, ayúdame. ¿Y qué pasa? Dios nos perdona. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia. El problema no es tanto el pecado, sino que el enemigo ocupa el pecado para irte desanimando. Te va desanimando. Y cuando te desanimas, se abren un montón de puertas a muchas cosas. Empiezas a juzgar todo lo que ves. Lo que antes no veías por estar conectado con Dios y no te importaba, cuando te empiezas a desanimar, ay, mira, están desafinados. Ah, mira, no hace esto. Mira, oraron de esta manera. Y mira, no hicieron. Y empiezas a ver todo porque abriste las puertas que te van desanimando. Y eso sí lo quiere el enemigo, desanimarte, porque una vez desanimado, una vez lejos del redil, te va a destruir, va a acabar contigo. Quiere dejarte en la miseria, quiere verte mal, quiere verte como él lo castigaron por su pecado. Entonces no lo permitas. Ahora, conocemos sus armas, pero la pregunta es, ¿tú conoces las armas con las que cuentas? Porque muchas veces ese es el problema, que no sabes qué es lo que tú tienes para enfrentar las situaciones que vengan. Y por eso le llamamos armados hasta los dientes. Tener todos los recursos que Dios nos ha dado para poder enfrentar todo aquello que conlleva dolor, sufrimiento y todo lo que te mencioné hace rato. Yo pensaba en el partido de fútbol. Imagínate el partido de soccer
donde están todos los jugadores preparados, ¿no? ¿Has visto cómo empieza el calentamiento? Todos están preparados y yo he visto a los equipos cómo están y hasta se paran así más como para tratar de intimidar al equipo contrario, ¿no? Y hacen sus mejores tiros para que los otros, mira cómo juegan, están tratando de intimidarse desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una batalla en ese momento. Pero en esa batalla que va a haber, está el cuate que está en la banca. Y estando en la banca, está con el celular. Mientras todos están jugando y patadas y ya sabe, el otro está checando sus redes sociales. Y le está dando like a las chicas. Y voltea y empieza a coquetearle a la porrista. Y se acuesta y se cruza los brazos y ve a los otros que están. No hace nada. Ustedes díganme, cuando el equipo contrario, cuando los enemigos lo vean que lo van a meter al juego, ¿se amedrentarían ellos? ¿Alguno de ellos diría algo así como, oye, qué dirían cuando lo vean? Qué bueno que lo metieron, ¿verdad? Ese ahorita lo vamos a hacer papilla. Tiene el uniforme, está en el equipo, pero no está en el equipo. ¿Me entiende? Por el contrario, cuando hay uno que está preparado y está esperando el momento y está siguiendo la jugada y está calentando, ¿verdad? Y todos juegan, ¿y ese qué hace? Está calentando, ¿por qué? Porque en cualquier momento me van a meter y él está listo, ¿verdad? Y se acerca el coach y le habla al oído y todos los jugadores, ya lo van a meter, ese mete goles. No quieren que lo metan. Sabe que aunque lo metan en los últimos 5 minutos, es su arma secreta. Va a entrar y les va a meter goles. Y todos en el equipo contrario están amedrentados. ¿Por qué? Porque está listo para la batalla. Y esto, damas y caballeros, no es un juego. ¿Cómo te mira tu enemigo? ¿Te mira como el arma secreta? O cuando te ve y dice, ese déjalo, ahorita regresamos, déjalo tantito, vámonos con otro. Ese ni le hagas nada. Se necesita de tu determinación, comprometerte con Dios para poner a temblar al mismo infierno. Así que deja de sacarte los mocos, de estar con el celular, de estar distraído por acá, y mejor vamos a meternos totalmente en el camino de Dios. Les decía hace un momento, hay quien está orando por avivamiento. Ay, hijo, ya estamos en el avivamiento. Ya estamos metidos, ya estamos poniendo orden en nuestra vida. Sabemos todo lo que viene, no nos amedrenta. Ahora, ¿cuáles son esas armas? ¿Cómo puedo enfrentar el sufrimiento y todo lo que hay alrededor del sufrimiento? Primera epístola de Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y la exhortación de Pedro en este capítulo 4 es: ármate. Ármate. Es un término militar y se refiere a que el soldado debe de tener las armas, pero debe de tenerlas listas para la batalla. No solo es tenerlas, sino tenerlas cargadas, tenerlas aceitadas, listas para enfrentar. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana es un campo de batalla y debemos de tener toda la armadura, como Pablo dijo, ¿verdad? Poneos toda la armadura. ¿Por qué? Porque es necesaria para que puedas resistir. Nos estamos enfrentando por lo menos a 3 cosas. Nos enfrentamos, número 1, al mundo. Todo lo que hay alrededor. Tú quieres consagrarte, pero vas a ver un partido en la televisión y hay inmoralidad en la televisión. Vas a un centro comercial y hay pecado aquí y hay pecado allá. El mundo por todos lados, de todas maneras, está constantemente atacándote.
Número 2, tu carne, que eso ya es lo interior. ¿Cuál es la carne? Todos esos deseos que batallan con nosotros, y esos van a estar hasta que nos muramos en la carne. Esos van a estar hasta que Cristo venga y nos quite la carne. Y esos los debemos de controlar porque tenemos el Espíritu de Dios. Estamos batallando con una guerra externa, pero también estamos batallando con una guerra interna, ¿verdad? Cuando estás, ay, se me cae re mal y nomás que lo vea quisiera darle y que le vaya mal y que le pase esto y que bueno que le pasó lo otro. Todo eso está ¿dónde? En tu carnota, mano. Quémala en holocausto, arrepiéntete de eso. Y tenemos obviamente el ataque de Satanás y todos sus demonios. Todo un sistema malvado que decidió iniciar esta guerra absurda contra Dios sabiendo que van a perder. Y recuerden ustedes que la Biblia nos enseña que Él fue creado por Dios. Lo tenía sirviéndose, pero se sintió muy importante. Sintió que no necesitaba de Dios, ¿verdad? Ya dijo, si yo puedo y puedo hacer lo mismo, yo también quiero honor, yo también quiero gloria. Y fue expulsado, se sintió su propio Dios. Y fue expulsado, enviado a esta tierra junto con ángeles que cayeron y fueron enjuiciados. Y no solamente como un animal, sino como un reptil y que se arrastre. ¿Por qué? Por causa de su orgullo y de su pecado. ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál crees que es para lo que dedica su vida? Lo que le queda. Para destruirte. No tiene otra cosa que hacer más que destruirte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponte toda la armadura. Efesios capítulo 6, recuérdenme, ¿cuál es la armadura? Fuerte, 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 fuerte. Allá en casita escríbanle, ¿cuál es? ¿El colmo? ¿Dijeron el colmo? La coraza, el yelmo, el cinto, la espada, el escudo. Hay unos que nada más le hacen guacho, 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 guacho. Sí, no se oye también, pero también veo cuando me están cotorreando por allá. Pero ¿sabe cuál a veces nos falta, se nos olvida? También Efesios dice que debemos de ponernos la oración. La oración. Tomar todos los recursos que tiene, fortalecernos en el Señor. Empieza Efesios capítulo 6, del 11 en adelante. Fortalécete en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Cuando vengo con Él y estoy orando y le digo, Señor, tú eres grande. Oraban hace rato mientras cantábamos, tú sustentas los planetas, tú los sostienes. ¡Wow! Si tú haces todo eso, ¿cómo no vas a hacer este pequeño problema que tengo en mis manos? Tú puedes con eso. Yo me fortalezco en el Señor, me pongo la armadura. ¿Por qué? Porque voy a entrarle a los trancazos. Pero Pedro nos da todavía otra lista de armas para pelear. Versículo 1. Armaos del mismo pensamiento. Número 1. ¿De qué debemos armarnos? Hazte esta pregunta. ¿De qué debemos armarnos? Ármate de una buena actitud. ¿Cómo? Ármate de una buena actitud. Ármate de una buena actitud. Jesús sabía que su sufrimiento tenía un propósito. Y por ese gozo que tenía delante de él, es que dijo, esto lo puedo llevar porque hay un fruto más adelante. No importa lo que tenga que hacer, yo voy a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque sé que haciendo la obra de Dios se va a cumplir este propósito. Lo he visto con los padres cuando sus hijos, ven que los hijos necesitan una carrera. Lo vi con mi madre, andaba conmigo a todos lados y me llevaba a la escuela y que ensayo, vamos al ensayo, y que clases, vamos a las clases, y como si ella tomara todas las clases conmigo, como si ella fuera estudiante. ¿Por qué? Estaba dispuesta al sacrificio con tal de que su hijo obtuviera los beneficios. Ahora yo veo y digo, wow, ¿cómo aguantaste, madre? A mí me da flojera con mis hijos. Porque hay un amor difícil de explicar. Es un amor natural que dice, vale la pena el sufrimiento.
Bueno, ¿cuánto más para la obra de Dios? ¿Vale la pena el sufrimiento? Me voy a armar de una buena actitud. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, o sea, velo a Él. El autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció, le tuvo menos valor al oprobio, al sufrimiento, a lo que tenía que pasar, y se sentó y triunfó al final de todo. Ahora nos dice, velo a Él. ¿Cómo le hizo? ¿Cuál es tu arma? Tú haz lo mismo. A la determinación que hemos aprendido, tienes que estar determinado. Voy a hacerlo, voy a seguir por causa de esta persona, por causa del evangelio, por causa de la obra de Dios. Tengo determinación, voy a seguir. Y pues te cerramos el canal, me importa un cacahuate, yo voy a seguir por acá. Pues te hacemos esto, no me importa, voy a seguir. Te quitamos esto, te quitamos, no me importa. Pero ahora a la determinación agrégale gozo. Porque imagínate tener determinación, pero todo el camino, otra vez me hicieron, ay, pobrecito. Ahora cuando uno más quiere ser bueno, es cuando más le hacen y más le dicen, y va con fulano y le dice, y me voy de la iglesia. A tu determinación ponle gozo, ponle gozo. Filipenses 2, versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Tengo estos derechos, tengo esto que me pertenece, pero estoy dispuesto a perderlos. ¿Escuchó? Estoy dispuesto a perder los derechos, los beneficios, el placer, lo que sea que tengo, por causa de la obra de Cristo. ¿Cuántos se atreven a eso? Si el domingo, no ustedes, porque ustedes están aquí, estoy hablándole a los de allá de la cámara. Es mi único día. Es que, ¿cómo hacer? O sea, ¿entiende? Estamos en una guerra. Es como que el que regresa con el sargento. ¡Ay, sargento! Me dispararon, me golpearon. Y el sargento le dice: ¿qué creías que iba a pasar? Estamos en una guerra. Que iban a llegar con unas galletitas ¿verdad? Estamos en una guerra. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, a esa determinación ponle gozo, y voy a seguir y voy a continuar. Yo recibí una lección de una persona que vino aquí de vacaciones, amistades de la Ciudad de México, y creo que vinieron, no sé si en septiembre o en diciembre, no me acuerdo, creo que en septiembre. Ya ven que llueve aquí, ¿no? Y vienen en esas fechas y están en un lugar donde él tiene toboganes y vienen con sus hijas para disfrutar todo el rollo. Y desde que bajan del aeropuerto está lloviendo. Y en ese año, no sé si ustedes se acuerdan, no era como la lluvia que viene y se va y sale el sol. Nos estuvo lloviendo todos los días. Yo me acuerdo que mi casa estaba a punto de inundarse. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó esto? Llovía y llovía. Todas sus vacaciones estuvo lloviendo. El parque lo cerraron, la playa ni para salir. Y estábamos mi esposa y yo así de: qué pena sentimos, mira, vinieron y no están disfrutando. Y vamos por ellos a su hotel para llevarlos de regreso a la casa, ¿no? Y nosotros, cuánto lo sentimos. Y salen ellos pero bien contentos. No, nos divertimos como nunca en la habitación, sacamos estos juegos, hicimos aquí con los hijos. Tenía mucho que no jugábamos, tenía mucho que no platicábamos. Y yo, ¡wow! ¡Qué lección! A tu determinación ponle gozo. Ponle gozo. Lucas capítulo 14, versículo 27. Yo creo que el sufrimiento es el discipulado. Así se los digo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Pues vas a sufrir. Ya no, ¿verdad? Dice Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí. ¿Qué dice? Es que dirán que es de chía, pero no, es de horchata. Es cierto lo que les digo. O sea, si tú quieres ser discípulo de Cristo, va a llevar sufrimiento en muchas áreas de tu vida, ¿no? Y hace rato allá afuera ayer, en una boda me decía un hermano, pastor, después de la predicación me dice, yo estoy acongojado así como dijiste en la predicación. Y recordamos este pasaje de 2 a los Corintios 4:8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ¿verdad? La angustia es aquí, que te falta el aire, no duermes, no descansas. Estoy atribulado, mano. O sea, me llueve, pero no estoy angustiado. Estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Estoy perseguido, pero no estoy desamparado. Estoy derribado, o sea, me dieron una tunda. Lo que pasó me atarantó, diría Rocky, ¿verdad? Me atarantó. Pero no estoy destruido, todavía no se acaba la pelea, todavía no suenan la campana. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, su discipulado, su sufrimiento, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿cuál es esa arma que yo tengo? Una buena actitud frente a lo que venga. Piensa, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pasando? Ahora piensa, ¿qué actitud has tenido? ¿Cuál es la actitud que tienes? ¿De queja? ¿Ingratitud? ¿Pobrecito, pobrecita de mí? ¿Murmuras de todos? ¿Te quejas de todos? ¿O mejor levantas tus ojos a los montes y dices, Señor, caerán a un lado 1000, al otro lado 10,000, y tú me sostienes? Tú haces que cruce el mar en seco o me haces caminar sobre el mar, pero de que paso, paso. Denle un aplauso al Señor, hermano. ¡Ay! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Versículo 2. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Número 2. ¿De qué debemos armarnos? ¿De qué debemos armarnos? De la voluntad de Dios. Ármate de la voluntad de Dios. Pedro nos dice que queda poco tiempo, nuestra vida pasa rápido. O sea, yo creo que entre más pasa el tiempo, más nos damos cuenta qué rápido pasa el tiempo. ¿A poco no? Volteas y ayer casé una niña. Yo la vi chiquitita. Y cuando ella se va a casar, no lo puedo creer cómo ha pasado el tiempo. El tiempo es así. Y dice Pedro, aprovecha el tiempo, nos queda poco tiempo. Y tienes 2 opciones. Número 1, las concupiscencias, dijo Pedro. Las concupiscencias son los malos deseos, los deseos pecaminosos, la maldad. Seguir la maldad o la voluntad de Dios. Tienes esos 2. ¿Cuál escoges? ¿Los malos deseos o la voluntad de Dios? Bueno, ármate de la voluntad de Dios, es decir, de las aspiraciones correctas. Voy a aspirar, voy a ir por aquello que Dios dice, por aquello que Dios avala, por aquello que Dios dice, por aquí está bien. No voy a ir a lo que Dios me dice, no vayas allá, mira, ese camino conduce a la muerte, no estés por ahí porque te va a destruir. No convivas en la silla de los pecadores. ¿Cuál vas a escoger? Y mira que es corta la vida. Y hay una canción que dice, yo la vivo a mi manera. O la vida loca. O prefieres decir, no se haga mi voluntad, mejor hago lo que tú quieres para mí. Y decirle, tú eres el alfarero. Esa frase es muy bonita, ¿no? Hasta la cantamos. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. ¿Qué significa? Le estás diciendo al Señor, Señor, quítale lo que le tengas que quitar. Ponle, y han visto cómo ponen la ¿qué es? Masa, ¿cómo se llama? El barro, ¿no? ¡Cataplum! Primero, y luego empieza, ¿verdad? Y dale por acá, y si no quedó, ¡ah!
Otra vez, vamos, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. O sea, el que quiere hacer las cosas a su manera, ¿qué le va a pasar? Va a perder, le va a ir mal. Siguiendo la concupiscencia, siguiendo sus deseos, pensando que esto es lo correcto, pensando el dinero, la fama, la gloria, las mujeres, el reconocimiento, el vino, pensando que aquí hay satisfacción, pensando que aquí está todo bien. Dice la Biblia, por querer salvarte y disfrutarlo, vas a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, es todo lo contrario, la vas a hallar. Cuando tú te decides por Cristo, bueno, quizás voy a negarme a deseos de la carne, voy a negarme al pecado, voy a negarme a muchas cosas y que la gente me diga, eres un tonto. ¿Cómo haces? ¿Cómo? Los domingos estás ahí, cuando el domingo te puedes ir, vámonos a poner una guarapeta. ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y parece que estás perdiendo tu vida, pero lo que ellos no entienden es que estás ganando. Estás ganando, estás bendecida, bendecido. Incluso la familia no lo entiende, los amigos se ofenden, ¿verdad? O incluso hasta si pierdo mi trabajo, primero eres tú, Señor. Primero eres tú. Y cuando parece que pierdo, por causa de las razones correctas, por causa de la voluntad de Dios, parece que perdí, pero en realidad gané. En realidad gané. Así que no tengas temor cuando tengas que alzar la voz y decir, no voy a participar de esto, cuando quieras orar en público, cuando quieras, no tengas temor, porque sí va a haber persecución, sí te van a señalar, sí te van a decir y hacer muchas cosas. Recuerda, tú vas a ganar. Esa es la promesa de Dios. Ármate con eso, prepárate. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjense cómo lo compara, ¿no? Porque cuando uno no quiere perder su vida es porque tratas de agradar a las personas. Ayer me preguntaba Lalo en el camino, oiga, Paz, ¿usted alguna vez tuvo alguna tentación? Ya saben que las drogas o el alcohol o algo así. Entonces platicando con él, le decía, mira, mi problema era que quería encajar con los demás, quería agradar a los demás, que si todos hacían algo, pues yo me iba a ver raro si yo no lo hacía, ¿verdad? Ay, eres un cobarde. Ay, ¿qué tu mujer no te da permiso? ¿Qué? ¿Te pegan en la casa? Dile que te suelte la correa. Y empieza, ¿verdad? Un montón de cosas. Y uno, con tal de agradar, no, que en mi casa mando yo y yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiera. Perdiste, chiquito. Y no tienes idea cuánto estás perdiendo. Hasta que lo pierdes te das cuenta. Pero dice el Señor, cuando haces la voluntad de Dios, ganas. No trates de agradar a las personas. Y sigue diciendo, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Número 3, ¿de qué debemos armarnos? De las actividades correctas. ¿De qué debemos armarnos? De las actividades correctas. Pedro describe la manera pasada de cómo éramos, ¿no? O sea, si vas a sufrir por causa de Cristo, si te decidiste por Él, entonces ya no vuelvas atrás. Yo le llamo el punto sin retorno. Si tú en tu trabajo ya dijiste, yo no voy a tomar en esta fiesta porque soy cristiano, ya lo hiciste público, mano. Ahora vive como un cristiano, porque te van a estar viendo, te van a juzgar todo de ti. Entonces dice Pedro, pues si ya diste ese paso, éntrale con todas las canicas. Ve con todo, haz la diferencia. Tú te convertiste en una nueva creación, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Entonces somos nuevos, o sea, 0 kilómetros. Tu software cambió. El hardware
pues no tanto, ¿verdad? Las arrugas se quedaron, lo golpeado se quedó, pero todo tu interior es transformado. Y la promesa de que el hardware también va a ser transformado, dice el Señor, ¿verdad? Las cosas viejas, todas tus prácticas pasadas, allá se quedaron, pasadas. He aquí, todas son hechas nuevas. Que todas las cosas, todo tu pasado ahí se quedó. Ahora el Señor te hace nuevo. No vuelvas atrás, no camines atrás. Tienes una nueva vida, tienes un nuevo corazón. Es más, ahora amas lo que antes odiabas y odias lo que antes amabas. ¿Sí o no? ¿Cuántos odiaban la iglesia? ¿No? O sea, ¡ay! ¿Qué voy a ir a la iglesia? Puro hipócrita. ¡Ay! Son estos, son lo otro, hace calor. Esto y ahora la amo. Ahora quiero estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. A veces cuando vengo los sábados, si ustedes conocieran mi corazón, y cuando vengo, los jóvenes están en su reunión y veo a los niños jugando en el jardín, todas las mujeres aquí echando cafecito, platicando. Luego hay otros que nadie les dijo que vinieran y están conectando, acomodando, pintando, haciendo. Y yo estoy aquí solo viendo y digo, ¡ah, qué bonito siento! Venimos y estamos en la casa de Dios. Lo que antes odiaba, ahora lo amo. Y hay cosas que antes corría a hacerlas y ahora me da náuseas. Siquiera verlo o escucharlo. Es que, sí o no, ahora las novelas de Televisa y del otro, hermanas, de verdad es vómito. Honestamente, es diarrea. Horrible. Mire, de antes, yo no las aguantaba, de verdad. Y yo veía y pienso, era de casado. ¿Quién en su sano juicio está viendo una novela de la muchacha de la limpieza que se enamora del dueño de la casa y se van juntos y dejan a la esposa? Y la villana de la novela, ¿quién es? La esposa. A ver si fuera tu matrimonio. ¿Sí? ¿Verdad que no? Y ahí estamos, ¡ay, por fin se fueron juntos! ¡Vive el amor! No, que vive el amor. ¡Qué tontería! ¿De qué te estás llenando? ¿Qué le estás metiendo a tu cabeza? Deja de ver cochinadas. Y nos menciona 6 actitudes. La primera, lascivias. Lascivias. Lascivias ya habla de un vicio desenfrenado. Ya habla de una práctica constante. Y sobre todo encaminado a la inmoralidad sexual. Alguien lascivioso es alguien que hablando de un hombre, por ejemplo, ya no puede ver a una chica sin que su morbo, su mugre se salga. Y ya no se callan y hacen y gritan, ¿verdad? Y les dicen cuando van caminando y se sienten ofendidas, con miedo, con muchas cosas, y el otro pensándose galán. O sea, eso es lascivia. Están tan llenos, ya es un vicio que ya no tienen control, y no solo de hombres, también de mujeres. Y dice Pedro, ya párale, ya, tan grandote, casado, y todavía pensando en acá y allá. Les repito, quieren ganar su vida, piensan que ganan, pero en un abrir y cerrar de ojos pierden todo. Número 2, menciona las concupiscencias. Las concupiscencias son los malos deseos.
la gratificación de apetitos ilícitos. Eso, todo lo que en mi pensamiento, todas esas cosas que yo deseo, ilícito, que no está bien, que no está correcto y yo lo quiero. Las embriagueces, literalmente significa vino burbujeante. ¿De qué habla? De una intoxicación de alcohol, de una borrachera que conlleva a la debilidad de fuerza de voluntad. A esto se refieren las embriagueces. Alguien briago es alguien que pierde la fuerza de voluntad y la rendición de la moralidad, ¿sí o no? Ya perdió todo, perdió toda la vergüenza, perdió todo el dominio propio. Y sí, siempre hay quien me dice, pero tomar vino no es malo. ¿Dónde? No, hermano, no es malo. No dice nada de que tomes una, dos. No te condena. Nada más abusado, abusada. Porque la Biblia sí dice que si tú haces caer a uno de sus pequeños, tú vas a ser responsable. Tú vas a ser responsable. Entonces, ahí es donde muere uno, ¿verdad? Pero yo, ¿por qué? Si yo no soy débil, si yo puedo, si yo no me pasa esto, no me pasa lo otro, yo lo voy a hacer en mí, yo, pastor, a mí, ¿no? Yo lo dije, pues para mí no es problema para los que están ingresados, yo soy libre, yo esto, yo lo otro. Y entonces Dios me dice, ¿entonces no estás dispuesto a dejar eso? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, menos o cómo, ¿no? Son decisiones, convicciones que uno toma cuando tiene un encuentro con Dios. Tú tomas la decisión que quieras tomar, pero ten cuidado, porque hay cosas que la Biblia sí te advierte, sí te dice. Luego dice orgías. Las orgías ya es la perversión sexual, ya es la inmoralidad. Dice Pedro, deja ya toda esa inmoralidad sexual con una, con otro, con uno, con otro, y en el mismo lugar están dos personas y se sienten Juan Camaney, ¿verdad? Mírenme, yo puedo tener lo que yo quiera. Párale. La disipación eran fiestas salvajes que ocasionaban disturbios. Son esas fiestas que conllevan a un comportamiento pecaminoso y salvaje. Conllevan la idea, o sea, la palabra disipación, la palabra griega conlleva la idea de salir públicamente y hacer escándalos públicos. A eso se refiere. Deja de hacerlo. No lo hagas. Y la sexta, abominables idolatrías. Es decir, la adoración a los ídolos. Y ya aprendimos que adorar a los ídolos no ir frente a Santirindongo y doblar la rodilla, porque no. Hay muchas maneras en las que tú adoras ídolos. Y dice Pedro, ya, basta. Y casualmente en ese tiempo la adoración y la celebración a cualquier ídolo de ese tiempo tenía que ver con la sexualidad. ¿Se fijan que todo tiene que ver con la inmoralidad sexual? Hasta la fecha. Esta carta parece que la escribieron en el 2024, mano. Parece que fue escrita para nosotros. Entonces, pues vamos a tener cuidado. Parece que describía Hollywood, ¿a poco no? Con todo esto. Parece que lo describí, sus películas, la mentalidad que ahora hay es esta. Y Dios dijo a través de Pedro en esta misma carta, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos como yo soy santos. ¿Ven el contraste? Párale a esto. ¿Y cuál es el contraste? Tú sé santo. Santo no quiere decir que vas a ser aburrido. Santa no quiere decir que vas a utilizar grandes túnicas que te tapen el tobillo, que vas a andar como jícama sin chile, que andes demacrada pero con la lengua larga. Santo, santa significa ser diferente al mundo, consagrado al mundo, levantarse con valor y cuando todo el mundo aplaude,
mira, está engañando al esposo y nadie sabe, no, es que tú eres re buena para eso, y todo el mundo aplaudiendo, y acá le dicen, ay, tú qué tonto, tienes la oportunidad con fulanita, con perenganita, y le dicen y le hacen y se levantan en Cristo, yo no voy a traicionar lo que el Señor me dijo, se van a burlar. Eso es ser santo, santa. Tú decides. Versículo 4 de Primera de Pedro, versículo 4. ¿Todavía aguantan o ya le paramos? ¿De qué nos debemos de armar? Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¿A quiénes estos? A los gentiles, a los que no aman al Señor. Entonces, ¿de qué debemos armarnos? Ya no sé en qué número vamos. De amistades correctas. ¿De qué debemos armarnos? Ármate de las amistades correctas. Se refiere a los incrédulos que no quieren seguir a Cristo, que viven según la carne, porque dice que andan en el desenfreno de desilusión. Esta frase es la misma frase que se ocupa con el hijo pródigo. ¿Cuál es esa desenfreno de disolución? Cuando el hijo pródigo dijo, voy a pedir todo lo que me corresponde y voy a ir y voy a hacer y voy a vivir y voy a experimentar y ya no le voy a rendir cuentas a nadie, ya no van a hacer nada conmigo, y se fue a vivir un desenfreno que todos sabemos el final. ¿Cómo acabó? Comiendo la comida de los cerdos. O sea, acabó en un chiquero con tanta hambre que lo que le pusieron a los cerdos para comer no tenía nada, que se lo comió. ¿Alguna vez fuiste tentado con comerte las croquetas de tu perro? Dicen que no, pero yo sé que sí. Se ven muy sabrosas. Te recuerdo, tú no eres de este mundo. Dile al de al lado, tú no eres de este mundo. Tú eres hijo de Dios, tú eres diferente, ¿verdad? Tú no vayas con la corriente, tú no seas igual a todas, no seas igual a todos, ¿verdad? Ay, alguien hizo algo y todas, ay, dicen, los cristianos son unos borregos, y yo, ¿perdón? Hay alguien hace algo y todos hacen lo mismo que esa persona. Lo puso y ahí van todos. Alguien se puso el pelo aquí y todos andan igual. Tú sé diferente. Tú eres una hija de Dios, tú no eres de este mundo, ¿verdad? No quiere decir con las amistades que no interactúes con las personas, ¿verdad? Porque también hay que, ay no, yo ya no hablo contigo porque tú eres hijo del diablo. No, pero tú te vas a dar cuenta cuando pasa esa línea que estás con personas y de repente empiezas a oír que hacen chistes que tú ya no los disfrutas. Que dicen cosas que te incomodan, que dices, es que esto no está bien, no me siento bien de lo que están diciendo, de cómo se están expresando, de lo que están haciendo. No me siento cómodo. ¿Por qué? Pues es el Espíritu de Dios que está dentro de ti, te está diciendo, hey, cuidado. Incluso cuando hablas, a lo mejor antes tenías un lenguaje que bárbaro, ¿verdad? Decías de todo, y ahora, ay, como que no debía haber dicho esto. Empiezas ese proceso de santificación. No te aísles, no cierres tus puertas, porque entonces, ¿quién les va a hablar? ¿Quién va a brillar la luz de Cristo? Pero tú no te hagas igual que ellos se hagan a la manera de Cristo. Ármate de amistades que te ayuden a crecer, de amigos que te digan, oye, nos vemos en el culto. Yo lo he visto cuando tienen esa amistad, crece tan bonita que de repente son los primeros en llegar. Oye, mira, ya están sirviendo, ya están haciendo. ¿Por qué? Porque su camarada está aquí, porque su homie le dijo, nos vemos en la iglesia, porque su real estuvo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y están creciendo en sanidad, en santidad, en honra y gloria a Dios, y no los ves tirados en vicios, todo el día en el celular viendo pura pornografía. Somos diferentes,
somos santos. Dile otra vez al de al lado, tú eres santo, no os hagáis. No os hagáis, tú eres santo, tú eres santa. Dice el Salmo 1, que conocemos muy bien, bienaventurado, feliz la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y noche. Como tú no participas, como tú no te caminas con ellos, como tú no te sientas donde ellos se sientan, eres feliz. Eres dichoso, de verdad. No tienes que estarle demostrando nada a nadie. Los chavos se están peleando porque quién trae más dinero, quién gasta más, quién hace más, quién trae esta ropa, quién trae. Y ahí está el otro queriendo ser igual cuando tú eres diferente. Eres santo. Y mire que lo dice Pedro, que lo pasó, que se amargó, que cuando vinieron por Jesús él se apartó y cuando estaban en el fuego, ¿se acuerdan que estaba el fuego? ¿Y qué empezó a hacer Pedro? Oye, tú eres de los de Jesús, tú andabas con él. Y Pedro, chale, yo no. Y dice la Biblia que empezó a maldecir y empezó a hablar como ellos hablaban. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. Y por eso Pedro escribe esta carta. ¿Y cómo le fue? Iba todo desanimado. Y cuando va caminando en Emaús, se aparece el Señor Jesucristo. ¿Qué no sabes? Dijeron, pasó esto. Y cuando vio a Cristo resucitado, Pedro no lo pensó más, se aventó de la barca, no habló con nadie, porque necesitaba esa restauración de sus errores que cometió. Y ahora nosotros tenemos esa misma misericordia. Ármate de las amistades correctas. Y no solamente los jóvenes, señoras y señores. Todos. No os conforméis a este siglo, dijo Pablo, Romanos 12. No te hagas a la manera de este mundo. Tú sé diferente. Yo creo que si le llamamos a toda esta serie de todo el capítulo, le vamos a poner así, ¿verdad? Diferente. Versículo 5. Pero aquellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Antes de decirles otra arma que tenemos, quiero explicarles esta última frase del último versículo, porque no significa, repito, no significa que Jesús descendió al infierno a predicar el evangelio y de ahí, a ver, ¿cuántos son salvos? Vámonos. No significa eso. Lo que Pedro está diciendo es que hay personas que ya murieron, cuando Pedro está escribiendo la carta, que ya murieron, pero que oyeron el evangelio y creyeron en el Señor Jesucristo y respondieron sí a Cristo y fueron perseguidos por la causa de Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que fueron juzgados según los hombres en la carne, los mataron, los aventaron a los perros, a los leones, les hicieron todo el sufrimiento, pero van a ser juzgados según Dios. Y van a venir los premios, bienaventuranzas, bien hecho, buen siervo y fiel. En el Espíritu están vivos, es lo que dice Pedro. Y esto me lleva a entender esta última arma, que es, ¿de qué debemos armarnos? De la seguridad correcta. Y sí, voy a sonar como alguna vez me dijeron, es que esos predicadores que predican del infierno y quieren meter miedo. Pues si quieres que te dé miedo, sigue pecando. Y sí, voy a hablar del juicio. Y sí, voy a hablar del infierno, porque la Biblia es clara y todo lo que ha dicho la Biblia, todo se ha cumplido al 100%, no ha habido una falla. Y hay cosas que no se han cumplido, hay cosas que no han sucedido, y solamente viéndolo estadísticamente, ¿qué crees que va a pasar con esas cosas? Se van a cumplir,
van a suceder. Y la Biblia nos dice que va a haber un juicio. Y en ese juicio tú no puedes llegar con el clásico, pero es que no fui tan malo. Pero es que yo pequé tantito nada más. Pero mira, él era peor que yo. Ella era mucho peor que yo. Yo no soy tan malo. Y la Biblia dice que ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Y aquellos que fueron hallados con pecado recibirán el castigo eterno. Punto. Y no lo voy a suavizar y no te voy a cambiar nada más, ni te voy a decir quizás sí, quizás no. Está escrito y así se hará. ¿Cuál es la solución a esto? La cura a esto es creer en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo y confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón que Jesús es Dios, tú eres salvo. No hay obras que te salven. No hay donativo que te salve. No hay que yo ayudé a las viejitas a cruzar la calle y que yo siempre fui fiel a mi esposa. No hay una sola obra que te salve más que la sangre de Cristo. Juan capítulo 3 versículo 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y esto responde a la pregunta que me hizo un joven de aquí de la iglesia y me dijo: si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces castiga a la gente? La respuesta es esta: Dios no vino a castigar a la gente. La gente es castigada por causa de su pecado. La gente recibe esa condenación eterna porque decidió vivir lejos de Cristo. Decidió creerle más a los animales, porque ahora no comas carne, pobrecito animal, pero sí mata al bebé. ¿No te parece una locura? Los mismos que dicen no te comas al becerrito son los mismos que dicen mata al bebé. Y dice Romanos, su mente se volvió tan loca que adoran a los animales, que se van por eso. Y hasta les aplauden. ¡Ay, qué bueno! Lea Romanos 1 y va a ver que no le estoy inventando. La Biblia dice eso. La gente les va a aplaudir porque toman esas decisiones. Y el Señor dice, mira, viene el pecado. Y por cuanto todos pecaron, o diría, pecamos Kimosabi. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos. Mas Dios nos envió a su Hijo, no para condenar al mundo. Sigo leyendo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿Dios es bueno o no es bueno? Pero Dios es justo. Y Él no toma por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Con Dios no se juega. ¿Cuál es la cura? Versículo 18. El que en Él cree, ¿en quién? En su Hijo, en Jesucristo, no es condenado. ¿Cuál es la cura para no ser condenado? Creer en el Señor Jesucristo. No dice hacer obras, no dice portarse bien, no dice nada de eso. Lo único que tienes que hacer es creer. ¿Por qué? Pero el que no cree, no que un día lo van a condenar. El que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre, lo vimos el domingo pasado. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El Señor, el Curios, Yahweh, el Todopoderoso. El que no cree que Jesús es Dios, ya está condenado, hijo. La única manera de ser libres es creer en el Señor Jesucristo. Wow. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener la seguridad correcta. La seguridad no son mis obras. La seguridad es Cristo y nada más que Cristo.
Su sacrificio fue perfecto, vino para salvarme, vino para redimirme. Entonces, cuando yo estoy en este mundo, hay un enemigo que ya no tiene salvación, que ya no tiene ninguna oportunidad, que ya ha sido condenado, y juntamente con él van a ser condenados todos los que se dejaron engañar, todos los que decidieron seguirlo. Todos aquellos, Juan 3, que dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque en la luz tus malas obras son reprendidas. Cuando tú llegas a la luz y te dicen, hey, eso es pecado. Ay, no, ¿por qué son tan malos? Hay que ser progres. Me voy donde no me dicen nada. Desechas la luz. Donde te presentas en la luz y te dicen, esa manera de expresarte no está bien, Dios no quiere que uses esas palabras de maldición. Ah, no, yo no quiero esto, yo mejor me voy para acá. Desearon más las tinieblas que la luz. Pero aquellos que rendimos nuestra vida a Cristo, la luz resplandeció en nosotros. No hay ninguna condenación. No hay condenación para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué has pasado? ¿Te has puesto esta armadura? ¿O a lo mejor estabas haciendo todo lo contrario? ¿Qué hay que hacer? Ordena tu caminar y disfruta la bendición de Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos armas para la batalla. Y bien, dijiste en tu palabra, contigo hacemos prodigios. Porque ir contra el mundo es algo que para la carne es imposible. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu que ahora vive en nosotros, el cual nos fortalece, nos dirige, nos ayuda y no nos deja caer en tentación. Necesitamos parecernos a ti, Señor.